La noche del séptimo día nadie habló. Solo el viento movía las cortinas de tela cruda que colgaban desde el techo del santuario. Las velas ardían bajas, derramando cera sobre la madera agrietada. Los cuerpos permanecían arrodillados, inmóviles, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza inclinada hacia adelante. Algunos temblaban, otros ya no. En el centro del círculo, sobre una mesa de piedra fría, descansaban 7 frascos de vidrio oscuro. Dentro de cada uno, un líquido espeso y casi negro reflejaba la luz como si tuviera vida propia. El maestro caminaba despacio entre los fieles. Sus pasos no hacían ruido. Su rostro permanecía oculto bajo una capucha bordada con símbolos que nadie más podía tocar. En su mano derecha sostenía una copa de metal abollado. Nadie levantaba la mirada. El silencio no era solo ausencia de sonido, era una presión, un peso que aplastaba el pecho, que cerraba la garganta, que obligaba a los ojos a permanecer bajos. Una joven al fondo del círculo apretó los labios hasta que sangraron. Sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. Sentía el estómago vacío, ardiendo, retorciéndose. Hacía 7 días que no probaba alimento sólido. Hacía 6 que el agua le estaba prohibida. Solo quedaba la bebida. Cada noche, el maestro llenaba la copa. Cada noche la extendía en silencio. Beber era obligatorio, rechazarla era condenarse. Ella había bebido todas las noches, y cada noche algo dentro de ella moría un poco más. El maestro se detuvo frente a un hombre joven cuyo cuerpo temblaba violentamente. Sudor frío corría por su frente. Sus labios se movían en un murmullo inaudible. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. El maestro inclinó la copa hacia él. El joven bebió. Sus ojos se abrieron más. Su boca se torció. Un gemido sordo escapó de su garganta, pero fue silenciado por una mirada del maestro. El joven se dobló sobre sí mismo, respirando con dificultad, pero no cayó. Caer era fallar. La joven observó desde su lugar, con el corazón golpeando contra las costillas. Sabía lo que vendría después. Lo había visto antes. Después de la 7ª noche, algunos desaparecían. Otros regresaban días después, mudos, con la mirada perdida y marcas en la piel que nadie se atrevía a preguntar. Caminaban como sombras y nunca volvían a ser quienes eran. Ella no quería desaparecer, pero tampoco sabía cómo escapar. El maestro volvió al centro del círculo. Levantó la copa sobre su cabeza. Las llamas de las velas parpadearon al unísono. Entonces, con voz profunda y hueca, habló. Los elegidos no temen, los elegidos no dudan, los elegidos beben, y al beber se purifican. Uno por uno, los fieles repitieron en un susurro quebrado. Los elegidos no temen, los elegidos no dudan. Pero en el fondo del santuario, la joven cerró los ojos y sintió, por primera vez en 7 días, algo más fuerte que el miedo. La certeza de que aquello no era fe, era otra cosa, algo mucho peor. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. El pueblo no tenía nombre en los mapas. Estaba ubicado en un valle estrecho, rodeado de colinas cubiertas de niebla perpetua. Las casas eran de madera oscura, con techos de paja húmeda y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz. Las calles eran de tierra compactada, siempre lodosas, siempre silenciosas. No había campanario, no había plaza, solo el santuario. Era el edificio más grande del pueblo, construido con troncos gruesos y piedras irregulares. Su techo inclinado tocaba casi el suelo por los lados, como si el edificio mismo quisiera esconderse. Dentro, el aire era denso,
impregnado de humo de incienso y cera quemada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados a mano, espirales, cruces invertidas, figuras humanas arrodilladas con las manos extendidas hacia arriba. En el centro del santuario, siempre encendida, ardía una llama única que nadie más que el maestro podía tocar. Esa llama, decían, era el corazón de la fe. Y el maestro era su guardián. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos decían que había llegado al pueblo décadas atrás, cuando la hambruna amenazaba con acabar con todos. Otros juraban que siempre había estado allí, que era parte del valle tanto como la niebla y la tierra. Lo cierto era que desde que él había tomado el liderazgo, el pueblo había cambiado. Las leyes ya no venían de afuera, venían del santuario. Las decisiones ya no se tomaban en familia, se consultaban con el maestro. Y los rituales, que antes eran esporádicos, ahora marcaban el ritmo de la vida. El más importante de todos era el ayuno de los elegidos. Cada año, al inicio del invierno, 7 fieles eran seleccionados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sin distinción. La selección no se hacía por voluntad propia. El maestro los elegía en silencio, tocando su hombro durante la oración colectiva. Ser elegido era un honor, o eso decían. Clara tenía 19 años cuando fue elegida. Vivía con su madre y su hermano menor en una casa al borde del pueblo, cerca del bosque. Su padre había muerto años atrás, durante un invierno especialmente crudo. Desde entonces, su madre se había vuelto más devota, más silenciosa, más obediente. Clara intentaba ser como ella, intentaba creer, intentaba no cuestionar, pero algo en su interior siempre dudaba. Veía cómo los elegidos regresaban del ritual. Veía sus ojos vacíos, sus movimientos lentos, su incapacidad para hablar de lo que habían vivido. Algunos no regresaban en absoluto, y cuando preguntaba por ellos, la respuesta siempre era la misma. Se entregaron por completo, fueron purificados. Pero Clara no entendía qué significaba eso, y tenía miedo de descubrirlo. La noche en que el maestro la tocó, sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Estaba arrodillada en la última fila del santuario, con la cabeza baja y las manos juntas. No lo vio acercarse, solo sintió el peso de su mano sobre su hombro. Fría, pesada, definitiva. Cuando levantó la vista, él ya se había alejado. Pero todos en el santuario la miraban. Algunos con envidia, otros con lástima. Su madre, desde el otro lado de la sala, asintió con los ojos llenos de lágrimas. Clara quiso gritar, quiso correr, quiso negarse, pero no dijo nada, porque en ese lugar negarse no era una opción. Esa misma noche, mientras yacía en su cama de paja, escuchó pasos afuera de su casa, lentos, constantes, vigilantes. El pueblo nunca dormía del todo. Alguien siempre observaba. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. Los días previos al ayuno transcurrían en una calma artificial. El pueblo continuaba con sus tareas: arar la tierra dura, reparar techos, recoger leña. Pero todo se hacía en silencio. Las conversaciones eran breves, los gestos medidos. Nadie mencionaba a los elegidos directamente. Era como si nombrarlos pudiera romper algo frágil, algo que mantenía al pueblo unido. Clara seguía con su rutina. Ayudaba a su madre a lavar ropa en el arroyo helado, cargaba cubetas de agua, preparaba el pan, pero sus manos temblaban más de lo habitual. Su mirada se desviaba constantemente hacia el santuario, que se alzaba al centro del pueblo como una sombra enorme. Sabía que pronto tendría que entrar, y sabía que, cuando lo hiciera, algo en ella cambiaría para siempre. El tercer día después de su elección, una mujer mayor se acercó a ella en el arroyo. Se llamaba Inés. Había sido elegida años atrás. Clara la recordaba diferente.
Antes hablaba, reía, cantaba mientras trabajaba. Ahora apenas susurraba. Sus ojos tenían una opacidad extraña, como si mirara a través de las cosas en lugar de verlas. Inés se arrodilló junto a Clara y comenzó a lavar en silencio. Pasaron varios minutos antes de que hablara. «No resistas», murmuró sin mirarla. «Es peor si resistes». Clara dejó de frotar la tela entre sus manos. Su corazón se aceleró. «¿Qué pasa ahí dentro?», preguntó en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más las escuchaba. Inés no respondió de inmediato. Sus manos continuaron moviéndose mecánicamente sobre la ropa mojada. «Bebe lo que te den, no preguntes, no mires demasiado. Y cuando termine, olvida». «¿Olvidar qué?». Inés levantó la vista por primera vez. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban algo parecido al terror. «Todo». Antes de que Clara pudiera responder, Inés se levantó y se alejó rápidamente, dejando su ropa a medio lavar en el agua. Clara se quedó sola, con las manos hundidas en el arroyo helado, sintiendo cómo el frío le subía por los brazos. Esa noche, su madre preparó una cena especial: pan recién horneado, sopa espesa con vegetales, incluso un trozo pequeño de carne seca que habían guardado durante semanas. Clara sabía lo que significaba. Era la última cena antes del ayuno. Se sentaron a la mesa de madera desgastada. Su hermano menor, de apenas 10 años, comía en silencio, mirando su plato. Su madre no probó bocado. Solo observaba a Clara con una mezcla de orgullo y tristeza que resultaba insoportable. «Estoy orgullosa de ti», dijo finalmente su madre con la voz quebrada. «El maestro te eligió. Eso significa que eres especial, que eres digna». Clara apretó el tenedor con fuerza. «No me siento especial, mamá. Eso es porque todavía no entiendes. Pero lo harás. Después del ritual, todo será más claro». Clara quiso decir algo más. Quiso preguntarle si realmente creía eso, o si solo repetía lo que le habían enseñado a decir. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su hermano, sin levantar la vista, murmuró: «Yo no quiero que te vayas». La madre lo silenció con una mirada severa. «No hables así. Tu hermana está sirviendo a algo más grande que nosotros. Debes estar agradecido». El niño no dijo nada más, pero Clara vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. A medianoche, Clara no podía dormir. Se levantó de su cama y caminó descalza hasta la ventana. Afuera, el pueblo estaba sumido en una oscuridad casi total. Solo algunas velas parpadeaban débilmente en las ventanas. Y al fondo, siempre visible, siempre presente, el santuario. Desde su posición podía ver la luz de la llama sagrada filtrándose por las grietas de las paredes. Y entonces vio algo más. Una figura encapuchada salía del santuario. Caminaba lentamente con pasos deliberados, cargando algo en los brazos. Clara entrecerró los ojos, intentando distinguir qué era. Parecía un bulto envuelto en tela, o un cuerpo. La figura desapareció en la oscuridad del bosque. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. Se quedó allí, paralizada, hasta que el frío la obligó a retroceder. Al día siguiente, los 7 elegidos fueron convocados al santuario. Clara llegó con el estómago revuelto. Los otros 6 ya estaban allí: 3 hombres, 2 mujeres mayores y un joven de su edad llamado Elías. Todos permanecían en silencio, con la mirada baja. El maestro entró desde una puerta lateral. No dijo nada. Simplemente caminó hasta el centro del santuario y señaló el suelo frente a la llama sagrada. Los 7 se arrodillaron. El maestro extendió las manos sobre ellos. Su voz resonó profunda y grave. «Desde este momento vuestros cuerpos no os pertenecen. Vuestras voces no os pertenecen. Vuestra voluntad no os pertenece. Todo lo que sois, lo entregáis.
y a cambio recibiréis la purificación. Clara sintió un nudo en el estómago. El maestro continuó: durante 7 días no comeréis, no beberéis agua, solo tomaréis el líquido sagrado que os será entregado cada noche. Este líquido os abrirá los ojos, os mostrará la verdad, os acercará a lo divino. Hizo una pausa. Algunos de vosotros temeréis, algunos dudaréis, pero recordad, la duda es el enemigo, la duda es el veneno, solo la obediencia os salvará. Clara apretó los puños contra el suelo de piedra. El maestro dio un paso hacia adelante y colocó una mano sobre la cabeza de Elías. ¿Obedecerás? Elías tragó saliva. Sí, maestro. El maestro pasó al siguiente y al siguiente. Uno por uno, todos respondieron lo mismo. Cuando llegó frente a Clara, ella sintió el peso de su mirada atravesándola, aunque no podía ver su rostro bajo la capucha. ¿Obedecerás? Clara abrió la boca. Las palabras no salieron. El maestro inclinó la cabeza ligeramente, esperando. Clara cerró los ojos. Pensó en su madre, en su hermano, en Inés, en todos los que habían pasado por esto antes. Y finalmente, con la voz apenas audible, susurró: sí, maestro. El maestro retiró la mano. Entonces, comenzad. Esa noche les entregaron el primer frasco. El líquido era espeso, oscuro, y olía a tierra mojada y a algo más. Algo que Clara no podía identificar. Cuando lo bebió, sintió que el mundo se inclinaba, y en algún lugar profundo de su mente, una voz susurró: ya no hay vuelta atrás. El segundo día fue peor que el primero. El hambre no era solo una sensación en el estómago, era un vacío que se expandía por todo el cuerpo, que hacía que cada movimiento pareciera más lento, más pesado. Clara sentía la cabeza ligera, como si flotara ligeramente sobre sus hombros. Sus piernas temblaban al caminar. Los 7 elegidos permanecían en el santuario durante el día. No se les permitía salir. Dormían sobre esteras de paja dispuestas en círculo alrededor de la llama sagrada. El aire era sofocante, cargado de humo y humedad. Nadie hablaba. El maestro entraba y salía sin avisar. A veces se quedaba observándolos durante horas, inmóvil, como una estatua de sombra. Otras veces desaparecía por completo, dejándolos solos con el crepitar de la llama y el sonido de sus propias respiraciones. Clara intentaba mantenerse despierta, intentaba pensar con claridad, pero la bebida de la noche anterior seguía haciéndole efecto. Sentía una neblina densa en la mente, como si sus pensamientos se movieran bajo agua. Recordaba haber soñado cosas extrañas. Voces que la llamaban por su nombre, manos que la tocaban desde abajo del suelo, figuras encapuchadas que caminaban en círculos infinitos. No estaba segura de si había sido un sueño o una visión. Elías estaba sentado frente a ella, con la espalda encorvada y los brazos cruzados sobre las rodillas. Sus ojos estaban rojos, hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Clara lo observó durante un largo rato antes de atreverse a susurrar: ¿estás bien? Elías levantó la vista lentamente, la miró como si no la reconociera. Luego, con voz ronca, respondió: no sé qué es real. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué viste? Elías negó con la cabeza. No puedo describirlo, pero estaba ahí, en mi cabeza, en mi pecho, como si algo hubiera entrado en mí. Antes de que Clara pudiera responder, una de las mujeres mayores, sentada al otro lado del círculo, empezó a murmurar. Sus labios se movían rápidamente, pero las palabras no tenían sentido. Eran frases rotas, repetitivas, como una oración olvidada. El maestro apareció de inmediato. Se acercó a la mujer y colocó una mano sobre su cabeza. Ella se quedó inmóvil al instante, con la boca abierta y los ojos fijos en la nada. El maestro no dijo nada,
Simplemente se quedó allí, con la mano sobre ella, hasta que la mujer comenzó a llorar en silencio. Clara apartó la mirada. La segunda noche, el ritual fue diferente. Los 7 fueron conducidos a una habitación lateral del santuario que Clara no había visto antes. Era más pequeña, sin ventanas, iluminada únicamente por velas colocadas en nichos tallados en las paredes. El suelo estaba cubierto de símbolos dibujados con ceniza. En el centro de la habitación había una vasija de barro. El maestro se colocó frente a ella y extendió las manos sobre su superficie. Murmuró algo en un idioma que Clara no reconocía. Luego, lentamente, vertió el contenido de uno de los frascos oscuros en la vasija. El líquido cayó espeso, casi viscoso. El maestro tomó una cuchara de madera y la sumergió en la mezcla. La sostuvo en alto, dejando que el líquido goteara de vuelta a la vasija. «¡Acercaos!», ordenó. Uno por uno, los elegidos se arrodillaron frente a él. Cuando Clara se acercó, el maestro le extendió la cuchara. Ella vaciló. «Bebe», dijo él con voz firme. Clara cerró los ojos y tragó el líquido. El sabor era amargo, metálico, con un retrogusto dulzón que le revolvió el estómago. Sintió cómo bajaba por su garganta, ardiendo levemente, instalándose en su pecho como una piedra caliente. Casi de inmediato, su visión comenzó a distorsionarse. Las velas parecían multiplicarse. Las sombras en las paredes empezaron a moverse por cuenta propia. Los rostros de los demás elegidos se volvieron borrosos, como si estuvieran derritiéndose. Clara intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El maestro habló nuevamente, pero su voz sonaba lejana, distorsionada. «Ahora veréis, ahora entenderéis, ahora comenzaréis a ser dignos». No supo cuánto tiempo pasó. Cuando recuperó la conciencia, estaba de vuelta en el círculo, alrededor de la llama. Los demás estaban tendidos en sus esteras, algunos respirando con dificultad, otros completamente inmóviles. Clara intentó recordar qué había pasado en esa habitación, pero solo encontró fragmentos, una voz que la llamaba desde muy lejos, una sensación de caer, interminable, y algo más, algo que no quería recordar, una presencia, algo que la había observado desde las sombras, algo que no era humano. En la madrugada, Elías despertó gritando. Se levantó de un salto con los ojos desorbitados, golpeándose el pecho como si intentara arrancarse algo de dentro. «Está aquí, está dentro de mí, sacádmelo». 2 figuras encapuchadas aparecieron de inmediato. Lo sujetaron con fuerza, obligándolo a arrodillarse. Elías seguía gritando, luchando, hasta que el maestro entró. Se acercó lentamente. Colocó ambas manos sobre la cabeza de Elías. El joven se quedó rígido. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El maestro murmuró algo inaudible, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, Elías dejó de resistirse. Se quedó arrodillado, con la cabeza gacha, temblando. El maestro retiró las manos y caminó hacia la salida sin decir palabra. Las figuras encapuchadas llevaron a Elías de vuelta a su estera. Clara lo observó desde su lugar. Sus ojos ya no parecían los mismos. Parecían vacíos, como los de Inés. Esa noche, Clara no durmió. Permaneció despierta mirando la llama sagrada, sintiendo cómo su propio cuerpo se debilitaba con cada hora que pasaba. El hambre ya no le dolía. Ya no sentía sed, solo sentía una extraña ligereza, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Y en algún lugar profundo de su mente, la voz volvió a susurrar. «Estás siendo purificada, estás siendo transformada. Pronto ya no serás tú». Clara cerró los ojos con fuerza, y por primera vez desde que había sido elegida, rezó. No al maestro, no a la fe del pueblo, sino a algo más,
algo que esperaba que aún estuviera allí, algo que pudiera salvarla. El cuarto día, uno de los elegidos desapareció. Era uno de los hombres mayores. Clara no recordaba su nombre. Apenas había hablado durante los días anteriores. Pasaba las horas acurrucado en su estera, temblando, murmurando palabras ininteligibles. Esa mañana, cuando Clara despertó, su estera estaba vacía. Nadie dijo nada, nadie preguntó. Los otros 6 continuaron como si nada hubiera pasado, como si él nunca hubiera estado allí. Pero Clara notó algo. En el lugar donde el hombre había dormido, quedaba una mancha oscura en la piedra. Parecía humedad o sangre diluida. Cuando miró hacia el maestro, él estaba observándola desde el otro lado del santuario, inmóvil, en silencio. Clara apartó la mirada rápidamente. Esa tarde les permitieron salir por primera vez. Los condujeron en fila, encapuchados, hacia el bosque que rodeaba el pueblo. El aire frío golpeó el rostro de Clara como una bofetada. Sus piernas apenas respondían. Cada paso era un esfuerzo. Las figuras encapuchadas que los escoltaban no hablaban, solo señalaban el camino con gestos bruscos. Caminaron durante lo que parecieron horas. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y ramas caídas. El bosque era denso, oscuro, incluso bajo la luz del día. Los árboles se alzaban como columnas negras, retorcidas, con ramas que se entrelazaban formando un techo casi impenetrable. Finalmente llegaron a un claro. En el centro había una estructura de piedra. Parecía antigua, cubierta de musgo y enredaderas. Tenía la forma de un círculo, con pilares bajos alrededor y un altar en el medio. Sobre el altar descansaba algo cubierto con una tela negra. El maestro ya estaba allí. Los 6 fueron colocados en círculo alrededor del altar. Clara podía sentir el corazón latiendo en sus oídos. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible. El maestro levantó las manos hacia el cielo. Su voz resonó profunda, autoritaria. Aquí, en este lugar sagrado, se reveló la verdad por primera vez. Aquí, los primeros elegidos entregaron sus cuerpos y recibieron la purificación. Aquí, la carne débil fue transformada en fe pura. Hizo una pausa. Y aquí, vosotros seréis probados. Retiró la tela negra del altar. Debajo había una jarra de cerámica agrietada, y junto a ella 7 cuencos pequeños. El maestro vertió el contenido de la jarra en los cuencos. El líquido era más oscuro que las noches anteriores, casi negro, y desprendía un olor acre, nauseabundo, que hizo que Clara sintiera arcadas. «Esta es la 4ª prueba», dijo el maestro. «La más difícil. Algunos de vosotros no la superaréis, pero aquellos que lo hagan serán dignos de la verdad final». Extendió el primer cuenco hacia Elías. Elías lo tomó con manos temblorosas, lo miró durante un largo rato. Luego, lentamente, lo llevó a sus labios y bebió. Casi de inmediato, su cuerpo se convulsionó. Cayó de rodillas, aferrándose el estómago, con la boca abierta en un grito silencioso. Las figuras encapuchadas lo sujetaron, manteniéndolo en el suelo mientras su cuerpo se retorcía. Pasaron varios minutos antes de que se calmara. Cuando finalmente se quedó quieto, sus ojos estaban en blanco. Respiraba, pero no reaccionaba. El maestro continuó como si nada hubiera pasado. Uno por uno, los demás bebieron. Algunos cayeron de inmediato, otros resistieron más tiempo. Pero todos terminaron en el suelo, temblando, convulsionando, perdiendo el control de sus cuerpos. Cuando le tocó a Clara, sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el cuenco. Miró el líquido. Sabía que si lo bebía, algo dentro de ella se rompería para siempre, pero también sabía que no tenía elección. Cerró los ojos y bebió. El dolor fue instantáneo, como si algo ardiente le recorriera el cuerpo desde dentro.
Sentía que sus entrañas se retorcían, que su garganta se cerraba, que su corazón latía demasiado rápido. Cayó de rodillas. El mundo se distorsionó. Los árboles comenzaron a moverse, el cielo se oscureció. Las voces a su alrededor se volvieron un eco lejano, incomprensible, y entonces vio algo. Una figura, parada al borde del claro, observándola. No era una de las figuras encapuchadas, era alguien más, alguien que no debería estar allí. Un hombre. Vestía ropas diferentes, más modernas. Llevaba un abrigo largo, y en sus manos sostenía algo que parecía un libro o un cuaderno. Clara intentó enfocar la vista, pero la imagen parpadeaba como una llama a punto de apagarse. El hombre dio un paso hacia adelante. Sus labios se movieron como si intentara hablarle, pero no escuchó nada, y entonces todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba de vuelta en el santuario. Los demás estaban tendidos en sus esteras. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían inconscientes. Clara intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía cada músculo dolorido, como si hubiera sido golpeada durante horas. El maestro estaba de pie frente a la llama, de espaldas a ellos. Hablaba en voz baja, en ese idioma extraño que Clara no comprendía. Pasaron horas antes de que alguien más despertara. Fue una de las mujeres mayores. Se incorporó lentamente con la mirada perdida. Miró alrededor del santuario como si no supiera dónde estaba. Luego, sin previo aviso, comenzó a reír. Una risa aguda, quebrada, que resonó en las paredes de piedra. Las figuras encapuchadas aparecieron de inmediato y se la llevaron. Clara nunca volvió a verla. Esa noche, el maestro se acercó a Clara. Se arrodilló junto a su estera y la observó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. «¿Viste algo en el bosque?» No era una pregunta. Clara sintió un nudo en la garganta. No respondió. El maestro inclinó la cabeza. Algunos ven cosas que no deberían ver. Algunos reciben visiones que no están destinadas a ellos. Eso significa que tu mente aún resiste, que tu fe aún es débil. Colocó una mano sobre su frente. Pero no te preocupes. En los próximos días esa resistencia será quebrada y entonces verás la verdad, la única verdad. Retiró la mano y se alejó. Clara se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el techo. La figura que había visto en el bosque seguía grabada en su mente. Ese hombre, ese extraño, no había sido una alucinación. Estaba segura. Alguien más estaba allí. Alguien que no formaba parte del ritual. Y por primera vez en días, Clara sintió algo parecido a la esperanza. Alguien sabía. Alguien estaba observando. Y quizá, solo quizá, alguien podría detener esto. Pero cuando cayó la noche y le entregaron el quinto frasco, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Porque esta vez, cuando bebió, no vio al extraño. Vio algo mucho peor. Vio lo que el maestro quería que viera, y supo que estaba perdiendo. El sexto día, Clara dejó de contar las horas. El tiempo se había vuelto algo abstracto, fluido, incomprensible. No sabía si era de día o de noche. No sabía cuánto había dormido o si realmente había dormido. Las fronteras entre la vigilia y el sueño se habían desdibujado por completo. Solo quedaba la llama y la voz del maestro y el líquido, siempre el líquido. Esa mañana, o lo que ella creía que era la mañana, solo quedaban 4 elegidos. Elías seguía allí, pero ya no era el mismo. Permanecía sentado con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la mirada fija en la llama. No parpadeaba, no hablaba, apenas respiraba. Las 2 mujeres mayores habían desaparecido. Clara no recordaba cuándo. Solo recordaba que en algún momento habían estado allí, y ahora ya no. Y luego estaba el otro hombre joven, cuyo nombre Clara tampoco recordaba. Estaba acurrucado en una esquina del santuario, temblando, murmurando algo una y otra vez.
No es real, no es real, no es real. Nadie lo escuchaba. O tal vez todos lo escuchaban, pero ya no importaba. El maestro entró al santuario, acompañado de una figura que Clara no había visto antes. Era más bajo que el maestro, también encapuchado, pero su postura era diferente, más encorvada, más cautelosa. Caminaba con pasos inseguros, como si tuviera miedo de estar allí. El maestro señaló a Clara. La figura se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a ella, se arrodilló. Y entonces, por primera vez desde el inicio del ritual, alguien habló con voz diferente. Una voz joven, temblorosa. ¿Clara? Ella levantó la vista, confundida. La figura se quitó la capucha. Era un hombre de unos 30 años, con barba descuidada, ojos hundidos y marcas de cansancio profundo en el rostro. Llevaba ropas que no pertenecían al pueblo. Un abrigo largo y oscuro, botas de cuero desgastadas. Clara parpadeó, intentando enfocar. Era el hombre del bosque, el que había visto durante su visión. ¿Quién eres?, murmuró ella con voz ronca. El hombre miró hacia atrás, hacia el maestro, que permanecía inmóvil observándolos. Luego volvió a mirar a Clara y habló rápido en voz baja. Mi nombre es Tomás. Soy historiador. Vine aquí buscando respuestas sobre este lugar, sobre lo que pasó aquí hace más de 100 años. Clara frunció el ceño sin comprender. ¿100 años? Tomás asintió. Esto ya sucedió antes, en 1861. 7 personas fueron elegidas, pasaron por este mismo ritual, y al final, todos murieron. Todos menos uno. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo? Que esto no es fe, susurró Tomás. Nunca lo fue. Es un experimento, un sistema de control. El líquido que te están dando contiene hongos alucinógenos, sedantes y algo más. Algo que aún no he podido identificar. Pero sea lo que sea, está diseñado para romper tu mente, para hacerte obediente, para borrarte. Clara negó con la cabeza. No puede ser. Clara, escúchame. Tomás se acercó más, tomando sus manos. No tienes mucho tiempo. Si bebes el 7º frasco, no habrá vuelta atrás. He visto los registros. He leído los testimonios. Los que bebieron hasta el final perdieron todo. Su identidad, su voluntad. Se convirtieron en herramientas. Antes de que Clara pudiera responder, el maestro habló desde el otro lado del santuario. Suficiente. Su voz resonó como un trueno. Tomás se levantó de inmediato, retrocediendo. El maestro avanzó lentamente hacia ellos. Su presencia llenaba el espacio, asfixiante e imponente. Este hombre, dijo el maestro señalando a Tomás, llegó hace 3 días, preguntando, investigando, creyendo que podía comprender lo que sucede aquí. Se detuvo frente a Tomás, pero no puede, porque la fe no se comprende, se vive, se siente, se entrega. Tomás tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. Lo que haces aquí no es fe, es tortura, es manipulación. El maestro inclinó la cabeza. ¿Y tú qué sabes de fe, forastero? Vienes de un mundo que ha olvidado lo sagrado, que ha reemplazado la devoción con la duda, que ha cambiado la pureza por la decadencia. Llamas pureza a drogar a estas personas hasta destruirlas, replicó Tomás. A hacerles creer que están siendo elevados cuando en realidad están siendo aniquilados. El maestro guardó silencio durante un largo momento. Luego, con voz calmada, casi suave, dijo: «Entonces tú también beberás». Tomás fue forzado a arrodillarse junto a los demás elegidos. Clara lo observó con el corazón acelerado. Quería gritar, quería decirle que huyera, pero su voz no salía. El maestro preparó un cuenco con el líquido oscuro. Lo extendió hacia Tomás.
Si tan seguro estás de que esto no es sagrado, entonces no temerás probarlo. Tomás miró el cuenco. Luego miró a Clara. Sus ojos decían algo claro. No bebas el séptimo. El maestro presionó el cuenco contra los labios de Tomás. Tomás resistió. Cerró la boca con fuerza, pero las figuras encapuchadas lo sujetaron, lo inmovilizaron, y el maestro vertió el líquido directamente en su garganta. Tomás tosió, escupió, intentó vomitar, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus ojos se abrieron de par en par, y entonces gritó, un grito desgarrador que resonó en todo el santuario. Clara cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. Cuando volvió a abrirlos, Tomás estaba en el suelo, temblando, con los ojos en blanco. El maestro se arrodilló junto a él y murmuró, «Ahora verás, ahora comprenderás, ahora dejarás de resistir». Pasaron horas antes de que Tomás dejara de temblar. Cuando finalmente recuperó algo de conciencia, lo llevaron a una estera junto a los demás. Clara se arrastró hasta él. «Tomás», susurró. Él giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos estaban rojos, vidriosos. Respiraba con dificultad. «No bebas. El séptimo», murmuró con voz quebrada. «Promételo». Clara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo prometo». Tomás cerró los ojos. Hay una salida, en el bosque, al norte del santuario. Un camino viejo. Nadie lo vigila. Si puedes llegar...» Su voz se apagó. Clara le apretó la mano. «Voy a sacarte de aquí, a los dos, te lo juro». Pero cuando miró hacia el maestro, él ya la estaba observando. Y Clara supo que él había escuchado todo. Esa noche no hubo ritual, solo silencio y vigilancia. Las figuras encapuchadas rodearon el santuario. Nadie entraba, nadie salía. Clara permaneció despierta, con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que el séptimo día estaba cerca, y sabía que si bebía esa última dosis, nunca volvería a ser ella misma. Tenía que escapar. ¿Pero cómo? El santuario estaba custodiado. El pueblo entero la vigilaba, y su cuerpo apenas podía mantenerse en pie. Miró hacia Tomás, que respiraba con dificultad en su estera. Luego miró hacia Elías, que seguía sentado, inmóvil, con la mirada perdida, y finalmente miró hacia la llama sagrada. Ardía, constante, eterna, como si nada de lo que sucediera allí importara, como si todo estuviera ya escrito. Pero Clara no estaba dispuesta a aceptar ese destino. No todavía. El séptimo día amaneció en silencio. No hubo llamado. No hubo movimiento, solo la luz gris del alba filtrándose por las grietas del santuario. Clara despertó con el cuerpo entumecido. Cada músculo dolía, cada respiración era un esfuerzo. Sentía que su cuerpo había sido vaciado de todo menos del miedo. Miró a su alrededor. Tomás seguía tendido en su estera, respirando superficialmente. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío. Temblaba incluso en sueños. Elías permanecía sentado en la misma posición de siempre, como una estatua, como algo que alguna vez fue humano. El otro hombre joven ya no estaba. Clara no recordaba cuándo había desaparecido. Solo quedaban tres. El maestro entró al santuario acompañado de las figuras encapuchadas. Llevaban algo en las manos, 3 frascos, más grandes que los anteriores, sellados con cera negra. Clara sintió que el estómago se le revolvía. El maestro los colocó en el centro del círculo, frente a la llama sagrada. Luego se volvió hacia los 3 elegidos restantes y habló con voz solemne. «Este es el último día. El día de la transformación final. Aquellos que beban el séptimo líquido serán purificados por completo. Serán liberados de la duda, del miedo, del ego. Serán uno con la fe, uno con lo sagrado». Hizo una pausa. «Y aquellos que rechacen
serán eliminados. Clara sintió que el corazón se le detenía. El maestro se acercó a Elías primero. Le extendió el frasco. Elías lo tomó sin vacilar, sin pensar, como si fuera lo más natural del mundo. Rompió el sello, abrió el frasco y bebió. Todo, de un solo trago. Su cuerpo no reaccionó, no tembló, no cayó. Simplemente permaneció allí, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. El maestro asintió satisfecho. Él ha sido purificado. Luego se volvió hacia Tomás. Tomás intentó retroceder, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Las figuras encapuchadas lo sujetaron con fuerza, obligándolo a arrodillarse. «No», murmuró con voz débil, no voy a dejar que me borres». El maestro se arrodilló frente a él y le habló con voz extrañamente suave. «No estás siendo borrado, estás siendo liberado de todo lo que te ata, de todo lo que te hace sufrir. ¿No es eso lo que todos buscan? Libertad, paz». «Esto no es paz», dijo Tomás con lágrimas en los ojos. «Esto es muerte». El maestro inclinó la cabeza. «La muerte del ego es el nacimiento de la fe». Extendió el frasco hacia él. Tomás cerró la boca con fuerza. Pero las figuras encapuchadas le forzaron la mandíbula. Le sostuvieron la cabeza hacia atrás y el maestro vertió el contenido del frasco directamente en su garganta. Tomás tosió, se ahogó, intentó escupir, pero el líquido ya estaba dentro. Pasaron solo unos segundos antes de que su cuerpo se desplomara. Cayó de lado, convulsionando violentamente, con los ojos en blanco y espuma saliendo de su boca. Clara gritó. Intentó arrastrarse hacia él, pero las figuras encapuchadas la detuvieron. «¡Tomás! ¡Tomás, no!». Pero él ya no la escuchaba. Su cuerpo seguía temblando, seguía retorciéndose, y luego, lentamente, se quedó quieto. No estaba muerto. Pero cuando finalmente abrió los ojos, Clara supo que lo que fuera que había sido Tomás ya no estaba allí. Solo quedaba un cascarón vacío, obediente, roto. El maestro se volvió hacia Clara. Ella retrocedió, arrastrándose por el suelo de piedra. «No, no, no voy a beber». El maestro avanzó lentamente. «No tienes elección». «Sí la tengo», gritó Clara con la voz rota. «Siempre la tuve, y no voy a dejar que me hagas esto». El maestro se detuvo. Por primera vez en 7 días, vaciló. Clara aprovechó ese momento, reunió todas sus fuerzas y se puso de pie. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba, pero se mantuvo firme. «Esto no es fe», dijo con voz temblorosa. «Nunca lo fue. Es control, es destrucción, y yo no voy a ser parte de esto». El maestro inclinó la cabeza. «Entonces morirás». Clara negó lentamente. «Prefiero morir siendo yo misma que vivir siendo tu esclava». Las figuras encapuchadas avanzaron hacia ella. Clara miró a su alrededor desesperadamente. No había salida. Estaba rodeada. Pero entonces vio algo. La llama sagrada. Ardía alta, constante, y junto a ella, en el suelo, había una antorcha apagada. Clara se lanzó hacia ella. Tomó la antorcha con manos temblorosas y la encendió en la llama sagrada. Luego, sin pensarlo 2 veces, la arrojó hacia las cortinas de tela que colgaban del techo. El fuego se extendió de inmediato. Las llamas treparon por las paredes. El humo comenzó a llenar el santuario. Las figuras encapuchadas retrocedieron confundidas. El maestro gritó algo, pero su voz se perdió en el crepitar del fuego. Clara corrió hacia la salida, empujó la puerta de madera con todas sus fuerzas. Salió al aire frío de la madrugada y corrió sin mirar atrás. Sus piernas apenas respondían, su visión se oscurecía, pero siguió corriendo, hacia el bosque, hacia el norte, hacia la libertad. No supo cuánto tiempo corrió, solo supo que en algún momento tropezó, cayó sobre la tierra húmeda
y ya no pudo levantarse. Se quedó allí, tendida entre las hojas, respirando con dificultad, sintiendo cómo su cuerpo finalmente se rendía. Escuchó voces a lo lejos, gritos, pasos, la estaban buscando. Cerró los ojos, pensó en su madre, en su hermano, en Tomás, en todos los que no pudieron escapar, y entonces sintió algo, una mano sobre su hombro. Abrió los ojos con terror, pero no era el maestro, era una mujer, mayor, con ropas simples y una mirada amable. «Tranquila», susurró la mujer. «Estás a salvo. Te encontré a tiempo». Clara intentó hablar, pero las palabras no salieron. La mujer la levantó con cuidado y la ayudó a caminar. «Hay un pueblo más allá del bosque. Allí estarás segura. Pero debemos irnos ahora». Clara asintió débilmente. Y mientras se alejaban del santuario en llamas, mientras dejaba atrás ese lugar maldito, Clara sintió algo que no había sentido en 7 días. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Había sobrevivido. Y aunque no sabía qué vendría después, aunque no sabía si alguna vez podría olvidar lo que había vivido, sabía que había elegido vivir, había elegido ser libre, y eso, en medio de tanta oscuridad, era suficiente. Un siglo después, un historiador llamado Martín llegó al valle buscando respuestas. Había leído sobre el pueblo en archivos olvidados, había encontrado testimonios fragmentados, cartas quemadas a medias, registros médicos de una clínica psiquiátrica donde ingresaron varios supervivientes en 1861. Todos hablaban de lo mismo: un ritual, una bebida, una fe que consumía todo. Martín caminó por lo que quedaba del santuario. Las paredes habían colapsado décadas atrás. La madera estaba podrida, pero los símbolos tallados en la piedra seguían allí, intactos, como cicatrices que nunca sanaron. En el suelo, medio enterrado en la tierra, encontró algo: un frasco de vidrio oscuro, sellado con cera negra. Lo levantó con cuidado, lo sostuvo contra la luz. Dentro el líquido seguía allí, espeso, oscuro, inmóvil. Martín lo guardó en su mochila y continuó explorando. En una cabaña abandonada al borde del bosque, encontró un cuaderno. Estaba oculto bajo las tablas del piso, envuelto en tela encerada. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta seguía legible. Era el diario de Clara. Martín leyó cada palabra, cada línea temblorosa, cada confesión desgarradora. Ella había sobrevivido, había escapado, pero nunca había olvidado. Escribía sobre las pesadillas, sobre las voces que seguía escuchando, sobre la culpa de haber dejado atrás a los demás. Escribía sobre Tomás, sobre cómo había intentado salvarlos a todos y había terminado destruido, y escribía sobre el maestro, sobre cómo, años después de su escape, había descubierto la verdad. El maestro no era un líder espiritual, era un médico, un científico, un hombre que había sido expulsado de la ciudad por realizar experimentos prohibidos en seres humanos. Había llegado al valle buscando un lugar donde nadie pudiera detenerlo, y había convertido la fe en su laboratorio. Martín cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Salió de la cabaña y miró hacia el valle, hacia las ruinas del pueblo, hacia los restos del santuario. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado, pesado, como si algo aún permaneciera allí, esperando. Martín tomó el frasco que había encontrado y lo sostuvo frente a él. Se preguntó qué pasaría si lo abría, si lo analizaba, si exponía al mundo lo que realmente había sucedido en ese lugar. Pero entonces recordó las últimas palabras del diario de Clara. Algunos secretos no deben ser revelados, no porque no sean ciertos, sino porque algunos horrores, una vez comprendidos, nunca desaparecen. Se quedan contigo, te persiguen, te consumen.
Martín guardó el frasco de vuelta en su mochila y se alejó del valle. Nunca regresó, nunca publicó su investigación, y el pueblo siguió siendo un susurro olvidado en los archivos, un lugar sin nombre, donde la fe alguna vez lo consumió todo. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.